Una de la tarde con 56 minutos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Betty, muy buenas tardes. Y un saludo y abrazo a la auditoría. ¿El tema de hoy? Miedo a las finanzas, Víctor. ¿Quiénes tienen miedo a las finanzas? Según estadísticas, 6 de cada 10 mexicanos 6 de cada 10 le tienen miedo a las finanzas. Por eso decidí tocar ese tema el día de hoy. Bueno, te comento, mira, realmente este estudio que se hizo en todo el país y dicen que 6 de cada 10 mexicanos no se animan a tocar el tema de las finanzas. Yo quisiera transmitirle al auditorio que realmente es importante que se adentren a este tema de las finanzas, porque prácticamente las finanzas es la administración de nuestro dinero, y si queremos tener finanzas sanas de manera personal y dentro de nuestras empresas, pues tenemos que conocer un poquito más de esas finanzas. Comentarte y decir qué debe hacer una persona como cualquiera de nosotros para sanear sus finanzas. Pues prácticamente es analizar sus ingresos y sus gastos. Esto lo hace, se debe de hacer ahí muy pegado con la billetera, ver cuánto dinero tenemos, cuánto dinero percibimos y obviamente cuántos gastos tenemos. Los gastos, cuidar que no excedan estos ingresos, porque de ahí se determina ese problema en la economía personal. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la gran mayoría de todos nosotros tenemos deudas? A las deudas sí hay que hacer un plan para liquidarlas, para tenerlas controladas, sobre todo porque muchas de esas deudas en tarjetas de crédito, en algún otro tipo de préstamos generan un interés que nos va comiendo y que va haciendo más grande nuestra deuda. También es importante para sanear las finanzas personales es generar ingresos excedentes, no solamente cuidar los gastos, sino buscar ingresos que nos den la capacidad de pagar estos compromisos. También es muy importante tener un ahorro. Generalmente las personas pensamos que el ahorro es destinar lo que nos sobra de nuestros ingresos y gastos, y es un error. Debe ser una parte destinada, un 10% de tus ingresos debe ser destinada al ahorro. Generalmente este es lo que recomiendan los expertos para generar un ahorro y generar finanzas sanas, dentro de tu economía personal. En lo que respecta a las empresas, te podría yo comentar que, bueno, es un poquito más especializado ahí lo que se tiene que hacer para tener un buen manejo económico dentro de tu empresa, pero prácticamente es analizar la información contable, la información que nos proporcionan nuestros contadores, para que podamos ahí tomar decisiones. Esto no es complicado, muchas veces con una simple operación aritmética de multiplicación, de división, te da cifras que te dan los parámetros y cómo estás colocado. Te podría yo comentar 7 o 8 puntos que pudieran tomar las empresas o los empresarios para cuidar sus finanzas, como son analizar sus precios de venta. Tienen que partir, obviamente, del costo de sus productos. El costo de sus productos es todo aquello que incurre un empresario para producir o para crear un servicio, desde sus inicios hasta las puertas o hasta las manos de sus clientes. Saber si realmente sus precios van acorde a sus costos, porque pueden tener precios altos o pueden tener precios demasiado bajos. Entonces tienen que encontrar ahí ese análisis. Como segundo punto, como sugerencia, puede ser también quitar los productos o servicios obsoletos, aquellos productos o servicios que a tus clientes ya no les interesan, que ya no les sirven, y que muchas veces los tienes ahí en tu almacén o hasta tu escritorio, esos servicios que ya no le interesan a nadie, pero ahí siguen ocupando un espacio en tu tiempo y o físicamente dentro de tu empresa. También es importante cuidar el gasto que haces en telecomunicaciones. En la actualidad, todas las empresas han visto incrementados sus gastos en cuestión de las telecomunicaciones, porque son en los gastos de celular, en los gastos de internet, en los gastos del teléfono fijo. Son unas herramientas muy valiosas todas estas que acabo de mencionar, pero el problema está en el uso indiscriminado que se hace de ellos. Entonces también cuidar ahí los gastos. Parte de la productividad también, ¿verdad? Sí, efectivamente, el internet es una herramienta muy valiosa, insisto, pero que a veces se le da unos pasan chateando, pasan comunicándose, pues no trabajan. Sí, exactamente. No rinden y no dan resultados. Exactamente, es correcto. Comentar también son dos puntos muy importantes. Uno es el financiamiento que damos a clientes y a proveedores. Este financiamiento prácticamente es el tiempo que le damos a un cliente para que nos pague, y lo que se refiere a proveedores es el tiempo que el proveedor nos da para que le paguemos. Obviamente a veces ahí también nos incrementan un porcentaje de financiamiento. Ahí checar esos porcentajes, debido a que es más conveniente que nosotros como clientes de nuestros proveedores, válgase la expresión, tengamos un mayor tiempo para pagarles. ¿Por qué? Porque eso va a generar cierta liquidez en nuestra empresa si nosotros tenemos mayor tiempo para pagar nuestras deudas que el cobro. Comentarles también que la liquidez en las empresas generalmente a veces el empresario
se descontrola un poco porque a veces su contador le dice, oye, tenemos utilidad, tenemos ganancia en nuestros estados financieros. ¿Y cuál es el caso? Que el empresario va a su banco y quiere hacer algún pago y resulta que no tiene dinero y dice, bueno, ¿cuál utilidad, cuál ganancia? Bueno, yo te insisto, quiero comentarles a ustedes y al auditorio que es muy fácil analizar ahí su información contable y su información financiera para saber dónde quedó ese dinero, dónde está invertido o dónde se puede invertir de mejor manera. Comentar también es una situación que se está dando mucho en nuestro país y obviamente también en nuestro estado, es que las empresas se vuelvan previsoras. Generalmente las empresas no hacen ninguna provisión dentro de sus contabilidades y cuando tienen alguna contingencia, algún imprevisto, se ven incapaces a enfrentar estas responsabilidades. Deben provisionar de manera esencial. Hay un caso que se está dando mucho en la actualidad, que es la contingencia cuando tienes o la empresa se ve en la necesidad de liquidar o de despedir algún empleado, no tiene la manera de sufragar esos gastos. Entonces tiene que hacer una provisión de contingencia laboral, que le llamamos nosotros los contadores. Y ya por último, decirte, Víctor, que también hay un rubro muy importante dentro de las empresas que a veces es descuidado y que es muy importante verlo, es lo que gastas en compras. Prácticamente, dependiendo del giro de las empresas, las compras son el 60 o el 80% del gasto total en la empresa. Entonces, cualquier beneficio, cualquier descuento, renegociación, un nuevo plazo, un mayor plazo que puedas obtener en la compra, en el gasto de tus compras, o en la erogación, perdón, de tus compras, pues va a haber esencialmente repercutivo en beneficio a la economía de tu empresa, ¿no? Pues vamos relacionado esto que nos estás platicando entre la economía familiar y la economía empresarial, nada más que es en término macro una situación, el otro es menos. Lo que nos estás diciendo es que hay que tener un margen de ahorro para imprevistos, asumir las deudas de manera responsable y planeada para que no nos sigan ahogando, pero sobre todo evitar gastar más de lo que se percibe. Claro, sí quisiera comentar ya como hacer un comentario final, Víctor, es pedirle al auditorio que nos pudiera mandar sus comentarios, sus sugerencias, para que pudiéramos hacer esa retroalimentación que es tan productiva para todos nosotros. Yo tengo un Facebook que se llama Ernesto Guarneros, ahí pueden teclear tal como lo estoy diciendo, Ernesto Guarneros, y ahí sale, me pudieran hacer cualquier comentario referente a este tema o a temas que quisieran sugerir. Temas, exactamente. Lo que acabo de decir es muy importante, ¿no? ¿Cuántos de cada 10? ¿6 de cada 10? 6 de cada 10 mexicanos. Tenemos miedo a las finanzas. Sí, exactamente. Y al tener miedo, pues no planeamos muy bien qué hacer con nuestros ingresos. Sí, genera siempre un déficit, siempre un problema para estar pagando y siempre no tener dinero, ese es el problema. Si tenemos finanzas sanas podemos disponer de muchos recursos y a utilizarlos sobre todo. Y sobre todo el tema de las tarjetas de crédito, yo me gustaría que algún día abordaras esto de las tarjetas de crédito, porque al no tener conocimiento amplio sobre los temas, a veces estamos pagando demasiado intereses y la gente se le hace fácil de recurrir en cualquier emergencia o en cualquier gusto, de pronto tarjetazo, y no sabemos luego cómo hacer frente, y ahí están los datos duros, ¿no? La cartera vencida se incrementa cada vez más, sobre todo por deudas de tarjetas de crédito. Sí, exactamente, pero nos sale muy caro pagar nuestros gastos, nuestros principales necesidades de la casa a través de una tarjeta de crédito. Entonces tenemos que analizar ese manejo para hacer aprovechar realmente lo que es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito bien manejada sí te da muchas posibilidades. Lo malo, como tú dices, es que se va alargando, se va incrementando esos créditos. Yo creo que es interesante que eso algún día le podemos explicar muy bien en tus participaciones a la gente, y también ese tema de las compras, con pagos semanales. ¿Qué tanto estamos pagando al final de cuentas? Porque nos presentan pagos chiquitos, que a veces creo que uno acaba pagando hasta el doble de lo que cuesta el producto. Sí, muchas de las veces, o sea, sí hay que tener cuidado, hay que se genere esa falsa expectativa de facilidad de pagos chiquitos, ¿verdad? Pero bueno, a veces la gente requiere de hacer esas compras. Si lo manejan bien también es bueno para ellos, es bueno para las familias mexicanas. Esos temas y otros estaremos contigo analizando los lunes. Gracias, Ernesto. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes.